soñadores o hiperactivos. ¿Qué significa realmente vivir con TDAH? Durante décadas, este trastorno ha sido incomprendido, reducido a clichés y mitos, como el del niño inquieto que no puede quedarse quieto. Pero la realidad es mucho más compleja. El TDAH no es un simple rasgo de la personalidad ni una excusa para la falta de atención, es un desafío neurobiológico que afecta a millones de personas de todas las edades. Y hoy vamos a profundizar para entender qué significa vivir con TDAH. ¿Sabías que alguien con TDA puede pasar horas concentrado en lo que le apasiona, pero apenas unos minutos en algo que no le interesa? Este trastorno, que afecta a millones de personas, no es simplemente cuestión de ser despistado o no prestar atención. ¿Qué pasa realmente en sus cerebros? ¿Y por qué a menudo se diagnostica tarde? En este video, romperemos los mitos, exploraremos las realidades y responderemos a una pregunta clave: ¿es el TDA una debilidad o puede convertirse en una fortaleza? Prepárate para descubrirlo. Esta condición, que no es solo de niños, no es cuestión de fuerza de voluntad y afecta a millones, muchos de los cuales aún no lo saben. Y lo más importante, ¿qué puedes hacer si sientes que esto te afecta o conoces a alguien que podría vivir con ello? Quédate hasta el final para averiguarlo. Para entender qué es el TDA, debemos comenzar por el cerebro. Este trastorno, que afecta al 5 a 8% de los niños y adolescentes e incluso al 3% de los adultos, está relacionado directamente con el funcionamiento de los neurotransmisores. ¿Qué significa esto exactamente? Veámoslo. El TDA, o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un trastorno neurobiológico. Esto significa que no es solo una cuestión de comportamiento o educación, sino algo profundamente relacionado con la química del cerebro. El TDAH se asocia con niveles anormales de dos químicos clave en el cerebro, la dopamina y la noradrenalina. Estos neurotransmisores son los responsables de regular nuestra atención, impulsividad y capacidad para completar tareas. Imagina la dopamina como el mensajero que transporta señales en el cerebro. Si este mensajero es demasiado lento, las conexiones entre las áreas que controlan la atención y el autocontrol no funcionan correctamente. La noradrenalina, también conocida como norepinefrina, es una sustancia química que actúa como neurotransmisor y hormona. Como neurotransmisor, es un mensajero químico que utilizan las células nerviosas. Se relaciona con la motivación, el estado de alerta, el nivel de conciencia, la regulación del sueño, el apetito y la conducta sexual. Como hormona, recorre la sangre y controla las acciones de otras células u órganos. Se produce en las glándulas suprarrenales y en algunas áreas del cerebro. La noradrenalina se libera cuando el cuerpo se activa en situaciones de estrés o peligro, preparando al cuerpo para la acción. En el cerebro, se libera a partir de la activación del locus coeruleus, un área del tronco encefálico. TDAH. Predominantemente inatento. En este tipo de TDAH, las principales dificultades se encuentran en el mantenimiento de la atención, la planificación y la organización. Estas funciones dependen en gran medida de la corteza prefrontal del cerebro. Si las señales en esta área no llegan correctamente, pueden surgir los siguientes síntomas. Dificultad para mantenerse concentrado en tareas largas o rutinarias. Ejemplo, un estudiante empieza a hacer su tarea, pero pronto pierde interés porque le resulta tediosa, dejando la actividad inconclusa. Tendencia a olvidarse de detalles importantes. Ejemplo, una persona con este tipo de TDAH puede asistir a reuniones laborales sin recordar lo que debía preparar. Facilidad para distraerse con estímulos externos o incluso con sus propios pensamientos. Ejemplo, al intentar leer un libro, el sonido de un coche pasando por la calle podría desviar por completo la atención de alguien con este síntoma. En términos prácticos, estas personas a menudo se sienten atrapadas en un ciclo de frustración, porque a pesar de sus buenas intenciones y esfuerzos, las tareas importantes parecen escaparles de las manos. TDAH predominantemente hiperactivo impulsivo.
En este subtipo, las dificultades radican en el control de los impulsos y la actividad física. Aquí, áreas como el sistema límbico y los ganglios basales están sobreactivas o desreguladas, lo que lleva a comportamientos como hablar sin pensar o interrumpir constantemente a otros. Ejemplo, alguien en una conversación grupal no puede evitar interrumpir para compartir su punto de vista sin darse cuenta de que corta la dinámica del diálogo. Otra es moverse constantemente o sentir una necesidad incontrolable de actividad. Ejemplo, durante una reunión o clase, una persona puede mover las piernas rápidamente o levantarse repetidamente. Otra es tomar decisiones impulsivas. Ejemplo, comprar artículos costosos sin considerar las consecuencias financieras. Esta hiperactividad no siempre se manifiesta físicamente. A menudo, los adultos con este subtipo experimentan una hiperactividad mental, un flujo incesante de pensamientos que puede resultar agotador. TDA de tipo combinado. Es una combinación de los anteriores, y es el más común, especialmente en niños. Estas personas muestran tanto inatención como hiperactividad, lo que a menudo resulta en dificultad para concentrarse en una tarea, junto con la necesidad de moverse o hablar constantemente. También olvido constante y un flujo de impulsos que los lleva a abandonar proyectos o tareas antes de completarlas. Ejemplo, un adolescente puede iniciar una actividad con mucho entusiasmo, como organizar una reunión, pero rápidamente pierde el interés o se distrae, dejando la planificación incompleta. Al mismo tiempo, puede interrumpir a sus compañeros con ideas impulsivas. En estos casos, la desregulación afecta múltiples áreas del cerebro, lo que hace que sea más difícil controlar tanto los impulsos como la atención. Esto puede generar un impacto significativo en las relaciones y en el desempeño académico o laboral. Los síntomas del TDAH pueden parecer comportamientos cotidianos que todos experimentamos en algún grado. La diferencia está en la intensidad, la frecuencia y, sobre todo, en el impacto negativo que tienen en la vida de quienes lo padecen. Imagina intentar conducir un coche con el acelerador atascado, pero sin poder girar el volante correctamente. Así puede sentirse el TDAH en sus formas más complejas. El TDA no discrimina por edad, pero su expresión puede cambiar con el tiempo. Desde la infancia, pasando por la adolescencia hasta la adultez, los síntomas evolucionan, adaptándose al contexto y los desafíos de cada etapa de la vida. No todos lo padecen del mismo modo. En los niños, el TDA suele manifestarse con síntomas visibles y desafiantes. Es en esta etapa cuando más fácilmente se detecta. Síntomas característicos. Hiperactividad visible, incapacidad para permanecer sentados durante largos periodos. Niños que constantemente se levantan de sus sillas o corren por el aula. Impulsividad social, interrumpen a sus compañeros, gritan respuestas en clase o se exponen a situaciones peligrosas por falta de precaución. Distractibilidad extrema, se olvidan de las tareas escolares o pierden constantemente materiales necesarios. Los estereotipos más comunes del TDA se forman en esta etapa: el niño, inquieto, o soñador, en el aula, que a menudo no rinde según su verdadero potencial. A medida que los adolescentes enfrentan nuevas demandas, como mayores responsabilidades académicas y sociales, los síntomas pueden complicarse. Aunque la hiperactividad suele disminuir, la impulsividad y los problemas de atención se vuelven más evidentes. Síntomas característicos. Falta de organización, olvidan entregar tareas, pierden el control sobre su horario o descuidan actividades importantes. Conductas de riesgo, mayor propensión a experimentar conductas impulsivas como el consumo de alcohol o drogas, o a involucrarse en accidentes por falta de precaución. Conflictos interpersonales, malinterpretación social y dificultades para construir relaciones sólidas con amigos o compañeros. En esta etapa, las dificultades con la atención y la impulsividad pueden tener un impacto directo en la autoestima y las habilidades sociales de los adolescentes. El TDA en adultos a menudo es difícil de reconocer debido a la adaptabilidad y los mecanismos de afrontamiento que muchas personas desarrollan.
Sin embargo, sigue influyendo en su vida personal y profesional. Síntomas característicos. Problemas laborales, dificultades para priorizar tareas, cumplir con plazos o seguir estructuras organizativas estrictas. Relaciones personales tensas, problemas con la comunicación debido a impulsividad o dificultad para escuchar y recordar detalles importantes. Emocionalidad elevada, sensación constante de estrés, frustración o sobrecarga emocional. Los adultos con TDA enfrentan desafíos únicos, equilibrar la carrera, la familia y la vida diaria, todo mientras luchan por mantenerse organizados y enfocados. Si bien el TDA se presenta de maneras diferentes a lo largo de la vida, comprender cómo evoluciona y cómo afrontarlo permite desarrollar estrategias específicas para cada etapa. Desde la niñez hasta la adultez, este conocimiento puede marcar la diferencia entre una vida caótica y una plena. Una vez que un profesional ha diagnosticado el TDA, hay que seguir sus indicaciones. En las últimas 2 décadas se han aportado sólidas evidencias que ponen de manifiesto que el TDAH es un trastorno crónico que se expresa a lo largo de la vida, y por tanto, también en la adolescencia y en la edad adulta. El tratamiento farmacológico se presenta, hoy por hoy, como la primera elección para tratarlo. Son numerosas las investigaciones que han puesto en evidencia su superioridad frente a otras intervenciones, aunque esto no supone que no se tengan en cuenta. De hecho, el tratamiento debe ser siempre multimodal. El tratamiento psicológico se divide en 2. Primero, la terapia psicoeducativa. Las llamadas intervenciones psicoeducativas pueden ser utilizadas como terapias en sí mismas, o bien como un componente de una terapia más extensa. Estas intervenciones pueden llevarse a cabo bajo un formato individual o grupal. Segundo, terapia cognitivo-conductual. Los resultados referenciados en este consenso demuestran que el TDA en los adultos es una entidad clínicamente relevante. Como consecuencia del trastorno, los pacientes sufren importantes alteraciones que afectan a su calidad de vida. El TDA es un recordatorio de que ser diferente no significa ser menos capaz. Las mismas mentes que se distraen con facilidad pueden ser las que ven conexiones inesperadas, encuentran soluciones creativas o aportan energía única a sus pasiones. Si crees que podrías tener TDA o simplemente te gustaría aprender más, el primer paso siempre será informarte y buscar ayuda especializada. Recuerda, no estás solo. Si necesitas orientación, consulta a un profesional para saber más sobre cómo manejar el TDAH y vivir tu vida al máximo. Si quieres hacer un test gratuito, abajo te dejo 2 links para realizarlos. No te olvides de suscribirte y darle like al video.